Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Red Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. En otro lado, vemos como Sasa estaría conversando con un Yankopon. Cielos. Me decepciona que siga dudando de nosotros. Incluso, no me puedo creer que el rey Goku y la reina Historia confía más en mí que Ujite Dangesan. ¿No somos compañeros? Llevamos 3 años comerciando y construyendo el ferrocarril juntos. Hicimos prosperar a la isla. Trabajamos por el día. Diría Yankopon dando un suspiro. Lo siento. Cuando abrimos el ferrocarril hace 10 años. No imaginé que acabaríamos así. Diría Ange. No me extraña. Juramos trabajar por el futuro del día. Diría Yankopon mientras Ange lo miraba fijamente. ¿Qué ocurre? Preguntaría Yankopon. ¿Que Yelena se reunió con Eren en secreto? ¿De verdad? Preguntaría Yankopon sorprendido. ¿No lo sabías? Preguntaría Ange. No. Te lo prometo. Diría Yankopon. Sí, yo creo que realmente no lo sabías. Diría Ange. Yelena, diría Yankopon pensativo. No niegas que sea posible que lo hiciera. ¿Crees que sería capaz? Preguntaría Ange. No lo sé. Diría Yankopon. Invertimos el orden, pero ahora tenemos un motivo de peso para apresarlo. Cuéntame todo lo que sepas sobre Yelena. Por nuestro futuro. Diría Ange. Yelena organizó a los soldados voluntarios. Al principio desconfiábamos los unos de los otros. Yelena se ensució las manos, para mostrar su lealtad a Seki y la organización. No importaba si era un amigo, hizo que todo marleyense que sospechara de nosotros se suicidara. Lo superamos creyendo que era por la patria que nos arrebató Marley. Diría Yankopon. Qué raro. Me cedió su derecho del ejército de Marley. Ni siquiera cuando se oponía al poder. Yelena no tenía piedad con los marleyenses. Pero en esta isla. Bien. Ven conmigo, Yankopon. Diría Ange. ¿Qué? Diría Yankopon. Vamos a buscar a los presos a los que cubrió Yelena. Y en el lugar en el que buscaremos será el restaurante. Diría Ange. ¿Por qué en ese lugar precisamente? Preguntaría Yankopon. Eso es porque estoy más que seguro que está allí Goku. Además, Sasa también estará allí. Él nos ayudará antes de que jueguen más con nosotros. Diría Ange con una sonrisa. En otro lado, vemos como Darius veía a todos los aldeanos en la entrada del lugar, mientras que Historia les hablaba con seriedad. Ange vuelve a ir de aquí para allá, ¿no? Preguntaría Darius. Así es. Quería comprobar algo. Diría Armin. Sí. Le permití llevarse a uno de los voluntarios. Pero a Ujitedek no les puedo dejar ver a Eren. Y mucho menos a Goku. Ya me enteré de que estuvieron a punto de armar un desastre. ¿En serio? Preguntaría Annie sorprendida. Así es. Ellos dos no se quieren ni ver. Diría Darius. ¿Pero por qué nosotros no podemos verlo? Preguntaría Armin. Porque Eren estuvo en contacto con los voluntarios. Oculto que se reunió con ellos, e inició el asalto a Marley. Estamos investigando a los que intervinieron en esa reunión. Eren no dijo nada desde que lo descubrimos. Tampoco reveló nada sobre su tiempo en Marley. Creemos que Seki lo está controlando. Diría Darius, dejando sorprendido a los tres. Se lo digo porque son Ujitedes, y confío en que Annie le comentara sobre esto a Goku, pero manténganlo en secreto. ¿Qué Eren? No puede ser. Diría Armin sorprendido. Tal vez tenga razón en lo que dice. Diría Annie. ¿Qué? Diría Mikasa algo molesta. Mikasa. Diría Armin haciendo que se calmara. ¿Qué va a pasarle a Eren? Preguntaría Mikasa. ¿Qué es eso? Preguntaría Mikasa, viendo una silla con aparatos a los lados. Nada. No sabíamos dónde guardarla, y unos reclutas la trajeron. Diría Darius. Generalísimo, si Eren no dice nada, ¿no debería permitirnos hablar con él a nosotros? No puedo afirmar que consigamos que nos diga la verdad, pero vale la pena intentarlo. Diría Armin. No, esa es una mala idea, Armin. Lo único que conseguirán es que Eren le diga cosas horribles, estoy más que segura. Solo piénsenlo. Hizo enojar a alguien que se enoja con mucha dificultad, como lo es Goku al punto de querer atacarlo. Diría Annie con seriedad. Tiene razón. En cualquier caso, hay que ser muy precavidos.
Ya pueden marcharse. Diría Darius. Sí. Respondería Annie, mientras que Mikasa y Armin veían a Darius sorprendidos. ¿Por qué? Porque le dijiste eso a Annie, tal vez si no dejaba ir a hablar con él. Diría Mikasa. Créeme, él no los iba a dejar aunque yo no hubiera dicho nada. Diría Annie. Pero, de igual manera, valía la pena intentarlo como dijiste Armin. ¿Por qué no podemos? Diría Mikasa. Y justo antes de que Annie se lo volviera a repetir, estos verían como detrás de ellos estarían llegando 3 soldados. Se me ocurre que es porque ya le dieron la espalda a Eren. Diría Armin. Armin, ¿de qué lado estás? ¿De Goku o de Eren? Diría Annie. Al oír esto, ambos se quedarían parados. ¿Y tú, Mikasa? ¿A cuál de los dos eliges? Por lo que veo aún no te decides. Diría Annie viendo la bufanda y el collar de Goku. Al oír esto, Mikasa solo bajaría la mirada levemente. Yo estoy del lado de Goku, pero tampoco puedo abandonar a mi otro amigo. Diría Armin. ¿Y tú, Mikasa? Preguntaría Annie, mientras que los 3 soldados pasaban por su lado. Yo, diría Mikasa. Esperen. Diría Annie, haciendo que ambos voltearan a ver a los 3 sujetos, quienes entrarían a la sala donde se encontraba Darius. Con permiso. Diría uno de ellos. Si ya le dieron la espalda, ya estarán eligiendo al sucesor del fundador. Diría Armin. Esos 3 sujetos no me dan buena espina. Sus intenciones no son buenas. Diría Annie con seriedad. ¿No? ¿Cómo sabes eso? Preguntaría Armin. En el poco tiempo que me entrenó Goku, aprendí a sentir la energía de los demás, pero no la controlo muy bien que digamos. Si eso es verdad, entonces irse a ver. Diría Mikasa. Espera, Mikasa. Diría Armin. Tranquilo, si esos sujetos están planeando algo malo, sacaré al general Darius de allí. Diría Mikasa. No, ustedes quédense aquí. Esos sujetos deben de llevar otro tipo de arma. Quédense aquí. Diría Annie empezando a correr. Annie. Diría Armin, viendo cómo Annie abría la puerta. Y Annie se quedaría sorprendida, al ver como un soldado tenía un botón en su mano, apuntando hacia la silla que tenía Darius, y enfrente suyo a un Darius totalmente asustado. General Darius. Gritaría Annie empezando a correr. Y en cámara lenta, podemos ver como 2 de sus compañeros estaría tratando de detenerla. Pero esta daría una patada a la chica, la mandaría contra un ropero. Para seguido de esto, ver cómo los 2 chicos se dirigían hacia ella. Y de un salto, esta colocaría su pie en la cabeza del primero que tenía enfrente dando un salto, pasando por arriba de este. Para seguido esta poner su otro pie en el último chico. Seguido de esto esta se lanzaría hacia Darius. Y Annie se mordería su pulgar, haciendo que saliera sangre, empezando a transformarse en titán. Y en ese momento, el chico que había caído al suelo, presionaría el botón, haciendo una gran explosión en el lugar, junto con un rayo amarillo que caería del cielo, haciendo que todo el mundo volteara a ver. Annie. Gritarían Armin y Mikasa. Pero seguido de esto, todos verían como Annie con su mitad del cuerpo, estaría por caer. Pero antes de eso, Historia la agarraría, bajándola lentamente. Fuego. ¿Qué pasa? ¿Hay heridos? Apaguen el fuego. Dirían varios soldados. Annie, ¿qué sucedió? Preguntaría Historia. Ella fue la que ocasionó eso. Preguntaría un aldeano. Asesino al general Darius. Diría otro hombre. Tiene razón, deben matarla, ella es un titán cambiante, es normal que esté del lado de Eren. Entreguen sus corazones. No extraer a los alcanzo, es momento de pelear. Yo también pelearé. Y yo. Por la victoria del nuevo imperio del día. Entreguen sus corazones. Entreguen sus corazones. Eran lo que repetían constantemente los aldeanos. Esperen. Gritaría Mikasa. Annie no fue la que ocasionó todo esto, ella quiso salvar al general Darius. Gritaría Mikasa. No tienen ninguna prueba de eso, ¿cómo podemos creerles? Diría un aldeano. Ella salió de esa explosión convertida en titán, es obvio que ella fue la que lo asesinó. Diría otro aldeano. Esperen un momento. ¿Dónde está el cuerpo? Preguntaría Historia. Pero antes de que alguien dijera algo, serían interrumpida por Annie, quien sacaría su mano a un lado con el puño cerrado, haciendo que todos se la queden viendo. Y esta lentamente abriría su puño, dejando ver a una persona adentro. Y este empezaría a levantarse lentamente, dejando a todos sorprendidos en el lugar. General Darius. Dirían Armin, Mikasa, Historia y Ch, viendo como este solo tenía quemaduras de grado 2. Aún estoy vivo. Y todo se lo debo a ella.
Diría Darius volteando a ver a Annie, quien solo podía verlo con un ojo. Ella fue la que me salvó la vida de ese atentado. Gracias, Annie. Diría Darius con una sonrisa. Al ver esto, Annie solo se la devolvería, para después ver cómo Darius caer desmayado por el dolor. General. Dirían algunos soldados cargándolo. Llevémoslo a la enfermería. Rápido. Dirían varios soldados, llevándoselo. Annie. Bien hecho. Diría Historia con una sonrisa, mientras que Armin y Mikasa la veían igual. Así se hace, acabas de callarle la boca a todos, y has demostrado que en verdad eres una alumna de Goku. Diría Itch con una sonrisa alzando su mano y apretando su puño. Al escuchar esto Annie daría una sonrisa más grande, para después caer desmayada. Un rato después. Vemos como todos estarían en una sala. En general Darius está fuera de peligro, pero estará en reposo unas 2 o 3 semanas. Estamos muy agradecidos con la señorita Annie por su valiente acción. Diría un hombre, pero sería interrumpido. Por favor, Armin, Mikasa, denle un merecido agradecimiento cuando ella despierte. Diría Historia con una sonrisa, viendo a Armin y Mikasa, mientras varios soldados aplaudían. Sí. Dirían Armin y Mikasa sonriéndole. Bien. Prosigamos con esta reunión. Creemos que las bombas estaban situadas en una silla que le pertenecía a Saki. 3 soldados fallecieron, y gracias nuevamente a la señorita Annie por salvar al generalísimo. No sabemos quién lo hizo ni para qué. Diría el hombre volteando a ver a Onyankopon. Él estuvo todo el día conmigo. Y los voluntarios están encerrados. Diría Ange. ¿Quién pudo ser, si no? Preguntaría el hombre. Esa silla, cuando la dejamos en su cama, Annie dijo que los 3 soldados estaban apuntándole con un botón a la silla. ¿3 soldados? ¿De Marley? Preguntaría Nile. No. Mikasa, Annie y yo vimos a esos 3 salir de la sede, antes de hablar con él. Eran de la Legión. Diría Armin, dejando impactados a todos. Hablando de la Legión, oí que castigaron a algunos por filtrar información sobre Goku y Eren sería. Preguntaría Nile, pero serían interrumpidos. Emergencia. Eren Jaeger escapó de su celda. Diría un soldado, dejando sorprendidos a todos. Al oír esto, Mikasa recordaría las palabras de Goku. No llegará a eso. Diría Mikasa. Sí lo hará. Diría Goku entrando a la sala. Goku. Diría Armin. ¿Cómo puedes estar seguro de eso, Goku? Preguntaría Mikasa molesta. Lo amenacé diciéndole que si salía de allí, lo exterminaría con el Akai. Diría Goku, dejando sorprendidos. ¿El Akai? Preguntaría Petra sorprendida. ¿Desde cuándo volviste a aprender esa técnica? Preguntaría Annie. Desde que me di cuenta del cambio de Eren. Diría Goku con seriedad. Y a pesar de que lo amenacé con eso, su mirada mostraba que no iba a retractarse. Lamento decirte esto Mikasa, pero, recordaría Mikasa las palabras que le había dicho Goku. Y al salir de sus pensamientos, esta se quedaría aún más sorprendida, bajando la cabeza enojada consigo mismo, por no creerle a Goku. Los quiero a todos buscándolo. Diría Nail. Recibido. Diría el soldado. Rápido. Diría Nail. Armin, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no le hice caso a Goku? Preguntara Mikasa muy sorprendida. Iré tras él. Sé exactamente dónde, pero Historia dejaría de hablar, quedándose sorprendida. ¿Qué sucede? Preguntaría Nail. Suki, ya no siento su energía. Diría Historia, haciendo que todos se sorprendieran. Capitán Nail, usted había dicho que... Preguntaría Armin sorprendido. Ellos saben toda la información que hemos visto hasta ahora sobre Goku. Diría Nail sorprendido. Espere. Eso significa... Diría Historia recordando el collar de cuarzo que le había dado su padre, así está quedándose aún más sorprendida. No puede ser. Eren estuvo con nosotros ese día. Él sabe que mi padre logró esconder su energía de Goku para que no me encontraran. Diría Historia viendo a Mikasa y a Armin. ¿Qué? No me digas que... Diría Armin. Así es. Él sabe sobre el cuarzo, y lo está utilizando a su favor. Diría Historia sorprendida y con seriedad. En otro lado, vemos como Eren con su torso desnudo, subía una pequeña colina, y en su puño se veía como tenía un gran pedazo de cuarzo en su mano, que había logrado encontrar gracias a los poderes que le da el titán martillo de guerra. Y luego vemos como Mikasa, Armin, Ange y Onyankopon estaban en un carruaje. Y Eren al subir la colina, verían a muchos soldados reunidos, y enfrente de ellos a Floch, y vería como todos tenían un collar con un pedazo de cuarzo en el centro, mientras que Floch tenía un collar idéntico al de ellos, y una prenda superior para Eren. Hay mucha gente, ¿cuántos son?
Preguntaría Eren. Hay más infiltrados en los cuerpos del ejército. Pero 3 de ellos no lograron volar a Darius Sackley. Annie Leonard fue la que lo salvó. Diría Floch. Eso ya no importa. Lo que importa es que ya saben quién lo hizo. Diría Eren. Así es. Eres el único que puede salvar al Imperio del Día. Eren Jaeger. Diría Floch. Y así vemos cómo Eren se colocaría el collar de cuarzo. No pasa nada, Mikasa. Eren lo entenderá. Si hablamos, lo entenderá. Armin. ¿Por qué? ¿Por qué no le hice caso a Goku? Preguntaría Mikasa, haciendo que Armin la voltee a ver confundido, ya que pensaba que estaría pensando en Eren. Y después de esto, vemos como Eren luce como todo un metrosexual, colocándose su saco amplio. Encontremos a Seke. Diría Eren. No sé si me salió bien, es la primera vez que hago un collar, o al menos eso es lo que quiero dar a entender con esta imagen XD. Fin del capítulo 15.